Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Hoy es jueves de fútbol, los saludos de Blue Radio. Con malas noticias, la economía colombiana comenzó a caer con muy malos resultados en el tercer trimestre de este año, que es lo que acaba de medir el DANE. Decrecen, el verbo que le gustaba a la ministra de Minas, Irene Vélez, decrecen la construcción más de 8%, la industria que cae más de 6%, el comercio y el transporte que caen 3,5%. De 12 actividades analizadas por el DANE, caen la mayoría ante un muy mal panorama que podría llevarnos a una recesión económica dependiendo del comportamiento del mes de diciembre. Propone el presidente Petro acabar la figura de la regla fiscal, que es el mecanismo que pone límite a los gastos y al nivel de deuda del gobierno, que es lo que garantiza la seriedad para no gastar más de lo que tenemos. Ahora dice el gobierno es que hay que aumentar la inversión para poder salvar la economía. El presidente Petro plantea este tema de acabar la regla fiscal, dice que es una regla neoliberal, que quien se la inventó la violó. En realidad lo que hubo fue una suspensión de la regla fiscal, uno durante el gobierno de Santos y otro durante el gobierno Duque, para atender el reclamo público, entre otras cosas, por el petrismo en esa época de mayor inyección a la sociedad en la época de pandemia. Pero lo que está gravitando esta mañana sobre todos, sector público, empresas del sector privado, es el fantasma de la recesión. Recorrer caminos negativos en materia económica que solo lo habíamos visto en 1999, obviamente descontado el tema de la pandemia. La otra reacción del presidente Petro a estos números en rojo fue volver a pedirle al Banco de la República que baje las tasas de interés para reactivar la economía, tasas que hoy están por encima del 13%. Ya les voy a contar porque estos temas de bolsillo nos van a afectar a todos. Si a usted le parece que este año está terminando duro, el año entrante tendremos que prepararnos para un año seguramente de crisis y tal vez de recesión. Si se completa el segundo trimestre consecutivo de caída de la economía, entraremos en recesión. La otra decisión del gobierno, y esta puede ser una buena noticia de alivio, es sobre reajuste de los peajes. La Presidencia de la República decidió frenar con buen criterio la resolución del ministro de Transporte que había anunciado alzas en los peajes a partir del 1 de diciembre. La orden del presidente es que se deje el aumento para el 2024. Eso sí, un aumento que será para tapar el hueco fiscal que dice el gobierno es de 500.000 millones de pesos. Querían hacer un aumento de peajes, uno en diciembre, otro en enero. Por supuesto, hubiera sido un golpe terrible. Ya les voy a hablar de estos temas de bolsillo y de la situación de crisis para la reforma a la salud del presidente Petro, que no anda, que se encuentra literalmente estancada. Podría haber un tinto a modo de salvación en la Casa de Nariño entre el gobierno y el Centro Democrático. Lo propuso en Twitter el presidente Petro, le responde el uribismo diciendo vamos, pero si se frena la discusión de la reforma a la salud, dice el presidente Petro, entonces mejor no. Pero en eso están en calentamientos, ojalá de algún político que sería una pista para frenar este momento de hostilidad política. Debate de la reforma a la salud que fue aplazado anoche tarde en la Cámara de Representantes cuando 30 parlamentarios decidieron salirse del recinto. No solo de la oposición, independientes y amigos o viejos amigos del presidente Petro salieron en medio de la protesta exigiendo garantías, diciendo que estaban votando en bloque, que querían pupitrear la reforma a la salud. Se quedó el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo diciendo que al Congreso toca organizarlo porque todo el mundo habla y debería ser más productivo. Él que está siendo testigo de cómo se está hundiendo su reforma a la salud. Le quedan solamente 4 semanas antes de que termine esta legislatura y la verdad todavía falta no solo el trámite en la Cámara, en donde está empantanada la reforma, sino después vendría el trámite en el Senado, que sería aún más difícil. Pocas posibilidades de aprobarse esta reforma a la salud. Ya le voy a contar también del nombramiento que hace desde Medellín el alcalde Fico Gutiérrez, que fue recibido con aplausos y con vítores. Hizo desde allí, desde la sede de EPM, el anuncio de quién será el gerente de EPM. Se llama John Maya, un hombre viejo conocido, lo aplaudieron también mucho cuando se anunció su nombre, fue vicepresidente en muchos sectores, tiene 35 años de experiencia, hizo toda su carrera en EPM y eso sí, tendrá que explicar por qué terminó salpicado en el tema de Hidroituango. Amanecemos
Como de costumbre, por enésima vez, con un nuevo revolcón en el ejército, salió el general Freddy Coy, que era jefe de operaciones porque no fue llamado a ascenso. Dice él que se va sin rencores, ya son 60 generales descabezados en los últimos 15 meses. Lo que se sabe es que no lo llamaron al curso de ascenso porque le están cobrando el escándalo del supuesto operativo del Remanso en Putumayo, en donde murieron civiles. El general Coy era el comandante en ese momento de una división del ejército. El problema es que él, por el tema de antigüedad, se lleva también consigo a unos coroneles. Así que se afecta toda la línea de mando por cuenta de esta decisión. Y hablando de generales, les contaré del apoyo que le da el ministro de Defensa al comandante del ejército, al general Ospina, por cuenta de los seguimientos de las interceptaciones al profesor de inglés de su esposa. Un gusto saludarlos, son las 6 de la mañana, 6 minutos. Hoy es jueves, para hablar de fútbol, del partido de la Selección Colombia de esta noche frente a Brasil, del desastre de Millonarios que no tiene arquero anoche en el Campín. Es el día de la filosofía hoy, también es el día de la tolerancia, que quiere decir básicamente aceptar y respetar a los otros, a los que piensan diferente, a los que vienen de una cultura diferente. Enseguida el resumen que preparamos aquí en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El presidente de la República le solicita a nombre de la nación, del interés general de la nación, que entonces permitan ese despegue bajando la tasa de interés. El presidente Gustavo Petro reconoció que la economía colombiana entró en números rojos y dijo que la regla fiscal no debe mantenerse en el país para poder hacer más inversión con recursos públicos. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Eso es un proceso de vale la pena empezar la discusión, porque esa modificación, cualquiera que ella sea, la aprueba el Congreso, no la aprueba el gobierno por decreto, la aprueba el Congreso. Significa que hay que desarrollar todo un proceso. Lo que sí quiero recordarles es que en pandemia se suspendió. La economía colombiana no creció entre septiembre de 2022 y el mismo mes de 2023. Los sectores más afectados son la construcción, las manufacturas y el comercio. El subdirector del DANE, Leonardo Trujillo. No presentamos variaciones anuales negativas en los periodos desde el segundo, tercero y cuarto trimestre de 2020 en el periodo de pandemia, es decir, valores negativos del PIB no se presentaban en estos niveles desde la época de la pandemia, pero también se observaron crecimientos positivos cercanos a cero en los siguientes periodos. Guillermo Herrera, presidente de Camacol. Equilibrar el número de subsidios a la cuota inicial con el número de subsidios a la tasa de interés, que son los dos beneficios que tiene el programa de Mi Casa Ya. Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Se está viendo las consecuencias de la falta de capacidad de consumo, de ahorro de inversión, producto de la reforma tributaria. Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Y hemos tenido una política monetaria contraccionista que ha buscado bajar la inflación. Hemos tenido algunas observaciones alrededor de la capacidad efectiva de bajar la inflación de la política monetaria en este momento. La dilatada discusión de la reforma a la salud en el Congreso llevó a que el presidente de la República, Gustavo Petro, invitara al Centro Democrático a un tinto. El expresidente Álvaro Uribe aceptó la invitación, pero pidió incluir a todos los partidos de la oposición. El senador uribista Miguel Uribe Turbay. El Centro Democrático nunca se ha negado al diálogo, siempre ha estado abierto al diálogo con todos los sectores y con este gobierno, pero lo que no podemos permitir es que el gobierno y particularmente el presidente sea absolutamente cínico. El presidente de Colpensiones, Jaime Duzán. Fue ponente de la ley 100 y sabe las dificultades que existen en esas materias, y yo creo que él se ha constituido en el líder más importante de un proyecto político de derecha en Colombia que con inteligencia hace oposición. Yo creo que hay que pedirle a sus parlamentarios que aprendan de su jefe. Por lo menos unos 30 congresistas de oposición, independientes y hasta de gobierno abandonaron la plenaria de la Cámara de Representantes en un intento por detener la votación de artículos y exigir garantías para discutir la reforma a la salud. Jennifer Pedraza. El gobierno pretendió votar sin una discusión profunda un artículo que, por ejemplo, le crea más de 20 responsabilidades a la ADRES, que es una institución pública que al día de hoy tiene 330 trabajadores y que la misma reforma establece que tendría que pasar a 5.000. Habla la representante Catherine Miranda. El gobierno hoy no tiene las mayorías en la Cámara de Representantes, y dos, porque faltaron a un proceso que es la declaración de la sesión permanente. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Este congreso no es un congreso organizado. Todo el mundo tiene que hablar. Aquí lo que hay que hacer es perder tiempo. Aquí, en vez de mire todo lo que aquí podríamos ser más productivos, ¿no?
No me entregaron unas gotas clonazepam porque ya no las están entregando aquí desde hoy hasta que me llegue el mensaje para que me las entreguen en Audifarma. Los medicamentos que Sanitas entregará por medio de Audifarma serán fármacos para enfermedades que necesitan un tratamiento especial como el cáncer, la tiroides, enfermedades renales y enfermedades huérfanas, entre otras. Imagínense, si nosotros cada mes nos toca hacer una fila tremenda acá, ¿cómo será con los de Sanitas? Se nos va a congestionar muchísimo más para pedir los medicamentos. Pero hay que tener en cuenta que los medicamentos que están dentro del Plan Básico de Salud se seguirán entregando a través de Cruz Verde. Y finalmente no habrá aumento en los peajes nacionales este año. Si bien el Ministerio de Transporte tenía listo un borrador de resolución para ajustar el costo de las tarifas, desde la presidencia confirmaron que no lo van a firmar y ese ajuste quedó para 2024. La preocupación es que hay un déficit fiscal de 500.000 millones de pesos por el dinero que se ha dejado de recibir y ese monto seguirá aumentando. Se pronunció el comandante del ejército, el general Luis Ospina, con el escándalo que lo salpica de supuestamente haber utilizado la inteligencia y la contrainteligencia del ejército para seguir al profesor de inglés de su esposa. Ya el señor ministro se pronunció y respetuoso de la institucionalidad, la ley, de todo, esperamos a que le hagan las investigaciones y nos pronuncien. Y el ministro de Defensa, Iván Velázquez, lo respaldó. No creo que haya en realidad una orden ilegal del comandante del ejército. Cuando él pide la verificación de quién es la persona que ingresa al Cantón Norte, es un tema simplemente de seguridad. Desde Empresas Públicas de Medellín, donde fue recibido entre aplausos por cientos de empleados de la compañía, el alcalde electo Federico Gutiérrez anunció que a partir del 1 de enero del 2024, el gerente general de EPM será el ingeniero electricista John Alberto Maya, quien también lidera el equipo de empalme con la actual administración. El presidente Petro participará hoy de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Mañana estará retornando desde San Francisco, California, hacia la ciudad de Caracas, Venezuela, para entonces, el sábado 18 de noviembre, encontrarse con el presidente de ese país, Nicolás Maduro, y el 19 además tener otras reuniones de trabajo para retornar así el próximo domingo. 30 gobernadores electos le piden al presidente Gustavo Petro que para el 2024 duplique el recurso que aporta la nación al programa de atención escolar. Ante esto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, respondió: ¿por qué hay toda esa plata y tan mal servicio? Significa que los operadores no están haciendo dieta a los estudiantes, una dieta saludable, están entregando paquetes, están entregando comida que no es de la mejor calidad. Desde el apretón de manos entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping parecieron quedar a un lado todas las tensiones. El presidente Joe Biden habló que la competencia entre Estados Unidos y China no puede derivar en un conflicto, mientras que el presidente chino aseguró que tanto Estados Unidos como China, que el planeta es lo suficientemente grande para que ambos sean exitosos y que el éxito de un país significa oportunidad para el otro. El ejército israelí asegura haber encontrado rifles, municiones y chalecos antibalas al interior del hospital Al-Shifa de Gaza, en lo que dicen confirma la necesidad de ocupar militarmente el recinto. Aunque los militares ya se retiraron del hospital, los médicos allí dicen que continúan sin agua, sin alimento ni electricidad. En Naciones Unidas, en tanto, con la abstención de Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña, el Consejo de Seguridad adoptó su primera resolución pidiendo pausas en los combates y corredores humanitarios en Gaza. Colorido y mucha fiesta hoy en Barranquilla porque la Selección Colombia recibe a Brasil, a la pentacampeona del mundo, por la quinta fecha de la eliminatoria sudamericana camino al Campeonato Mundial del 2026. El técnico Néstor Lorenzo ha confirmado que James Rodríguez superó todos los inconvenientes físicos y esta noche en el Metropolitano estará comandando el ataque del equipo nacional. Ahí está Don Pavone, pase profundo. ¡Gol! Final abierta en el partido de la final de la Copa Betplay. Millonarios y Nacional empataron un gol, anotaron Dorlan Pavón y Leonardo Castro. Intenta meter un centro, aquí llegaba, el balón al fondo, ¡gol! ¡Gol! La gran final, el partido de vuelta será el próximo jueves 23 de noviembre en el Atanasio Girardot de Medellín. Estás escuchando Blue Radio.